sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Por fin, y después de tanto tiempo, se liberó el sketch de uno de los días en los que más pareció confundirme y alegrarme que ellos se encontraban juntos para apoyarse. Pues si recuerdan cómo Jungkook había negado saber sobre el paradero de Taehyun y cómo decía que él casi no estaba al pendiente de lo que hacían los demás, a pesar de que minutos más tarde los fans estaban subiendo el momento exacto en el que Taehyun subió a Jungkook y él ni siquiera se veía remotamente sorprendido, como si hubiese sabido que Taehyun llegaría a él en cualquier momento. El sketch que subieron justo hoy en San Valentín nos deja saber que ellos siempre están juntos, ya que en primera instancia se vio a Jungkook practicar para su presentación en este programa. Ahí claramente podíamos ver que se encontraba solo y no había indicios de segundas presencias, pero al poco tiempo Taehyun llega y Jungkook sigue sin verse sorprendido por eso, incluso cuando cuestiona dónde estaba, y Taehyun lo mira dormitar en el suelo, mientras el corte en la toma nos hace verlo al segundo siguiente sobre él, con las piernas a cada lado de su cadera, antes de tomar asiento y seguir contestando su interrogatorio. Me parece que su preocupación definitivamente no tenía nada que ver con hacerlo saber a ARMY, pues la forma en la que ambos se encontraban y cómo su conversación ni siquiera pareció demostrar sorpresa y pasó directo a un interrogatorio que aparentaba ser un reclamo pequeño, fue lo más adorable que pude ver el día de hoy. Ahora, como bien saben, quise dejar este espacio para hacer más hincapié en una teoría que me ha dejado pensando demasiado, ya que si vemos cómo Jungkook niega saber sobre el paradero de Taehyun, incluso actúa un tanto molesto cuando tiene que decir que no todo el tiempo sabía sobre los demás miembros y lo que hacen. Algunas personas dicen que a raíz de haber oído y visto cómo lo primero que Jungkook hizo al ver a Taehyun llegar a su encuentro fue saber dónde había estado todo ese tiempo, como un reclamo de que quizá debía estar ahí antes de algo, por lo que la razón por la que Jungkook ni siquiera se sorprendió por su presencia y recibió explicaciones por parte de Taehyun quizás se debía a esa molestia, y si nos basamos en la sonrisa típica de una travesura que Taehyun mantuvo en su rostro en cuanto llegó, tal vez pudo habernos dicho algo, pero ¿quiénes somos nosotros para saber? En fin, luego de eso, Jungkook comenzó a boxear frente al espejo, y Taehyun, quien más tarde se unió a él, y ambos también comenzaron a boxear improvisadamente juntos, justo como lo han hecho ya en incontables ocasiones. Aunque quiero que noten cómo los ojos de Jungkook jamás dejaron de verlo con ese brillo tan especial y esa sonrisa tan tímida y tan cálida que solo pudo dársela a él. Y ya si pensamos el por qué Taehyun parecía sabérsela muy bien durante su actuación en el escenario con Jungkook, fue porque precisamente había practicado un poco mientras ambos estaban juntos en camerinos, y Jungkook tuvo la suficiente paciencia para explicarle cada paso, a pesar de que hasta ese momento seguíamos creyendo que Jungkook ni sabía dónde estaba él, como bien pareció querer jugar con nuestra mente. Aunque a pesar de ello, Taehyun estuvo sobre él para preguntar si quería un cuidado mental, mientras Jungkook estaba siendo arreglado, así que se limitó a frotar sus hombros y hacerle preguntas para que tomara confianza, y finalmente saliera a presentarse frente a los fans, lo que lo hizo un momento demasiado doméstico. Pues sabemos que desde siempre, Taehyun siempre ha estado ahí para darle seguridad a Jungkook, incluso ante las cosas tan pequeñas. Aunque al poco tiempo, y mientras Jungkook ganaba el primer lugar del programa con su canción Seven, Taehyun fingió estar en la habitación y sorprenderse por los regalos que el staff le tenía a Jungkook tras recibir su premio. Así que lo vimos bromear y decir que no hacía falta, mientras se colocaba la cinta, y seguía fingiendo modestia por su regalo. Aunque poco después, Jungkook llegó y terminó recibiendo lo que anteriormente Taehyun se había puesto, junto a unas flores y el agradecimiento de Jungkook hacia su público, dando por concluido uno de los momentos más felices para nosotros y el recuerdo de que Jungkook se quejó bonito ante Taehyun, como la pareja que tarde o temprano confirma cuánto pueden amarse y cuánto pueden ser los más domésticos entre sí, pues el hecho de que hayan esperado subirlo justo un día como hoy ya deja mucho que decir, pues la felicidad de ese momento nadie nos los va a quitar jamás.